Bien, en esta semana vamos a hacer el tema de fluidos. Esto quiere decir que vamos a analizar a los gases y a los líquidos. Y aquellos son considerados justamente fluidos, ¿correcto? Bien, pasamos entonces a analizar algunos conceptos básicos. Por ejemplo, tenemos aquí el llamado fluido en reposo. Note lo siguiente, cualquier fluido, que puede ser un gas o un líquido, ojo, en estado de equilibrio, tiene la propiedad de adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, tenemos aquí un sistema, un recipiente conocido como vasos comunicantes. Aquí se ha vertido, en este caso, un líquido, un fluido. ¿Y qué sucede? Se observa, por ejemplo, que ese fluido líquido está adoptando la forma del recipiente, ya sea en la rama izquierda, en la rama derecha o en la rama central. Entonces ahí se observa que este fluido líquido en equilibrio adopta la forma del recipiente que lo contiene. También nos dice lo siguiente, el fluido ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente. Por ejemplo, aquí tenemos un recipiente cilíndrico y dentro de él tenemos una cierta cantidad de líquido. Este fluido líquido va a ejercer una fuerza perpendicular a la pared del recipiente, así como también a la base o en el fondo del recipiente. Esas flechas que nos están indicando aquí representan justamente la fuerza, que es perpendicular a las paredes del recipiente, pero también a la base o en el fondo del mismo. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Si tuviesen alguna consulta o duda, háganmelo saber con total confianza. Sí, hasta aquí pueden tomar la captura. Para luego pasar a la siguiente diapositiva. Si no hay consultas hasta aquí, entonces paso a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a analizar lo que se conoce como la densidad de masa, o a secas la densidad. Nos dice lo siguiente, que es una cantidad física escalar que indica la masa de un objeto material en la unidad de volumen. Por ejemplo, tengo aquí un objeto de masa m y esa masa está contenida o distribuida en un cierto volumen. Entre volumen. Ahí está la masa m entre el volumen, pero un detalle. Ese es el volumen en el cual está contenida o distribuida la masa. Ojo, ese es el volumen, ese es el volumen en el cual está contenida o distribuida la masa. ¿Correcto? Sí, hola, hola, hola. ¿Se me escucha mejor? Mm, a ver, un ratito, un ratito, un ratito. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser la conexión. Sí, podría ser la conexión. A ver, esperemos un ratito que se estabilice. Sí, probando, 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 probando. Sí, ¿me escucha mejor? Hola, hola. Hola, 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 hola. Sí se le escucha Sí. bien. Ok, ok, ok. Ok, gracias, gracias. Sí, siempre así avisando, sí, con total confianza, siempre avisando, sí. Ok, entonces acá tengo un objeto de masa m, la cual está distribuida, contenida en un cierto volumen. Quiero conocer, por ejemplo, aquí, la densidad de masa para este caso. Ustedes posiblemente tienen una pelota, ya puede ser de básquet, de vóley, de fútbol. Entonces acá tengo, por ejemplo, una pelota. Por aquí vamos a tener una pelota de radio exterior R, ¿correcto? Ahora ustedes bien saben que una pelota en la parte interna está llena de aire, ¿cierto? O sea, entre comillas, tenemos una parte hueca que contiene aire. Entonces,
R. Ahí dentro de él tenemos justamente contenido el aire. Y la masa de esa pelota se encuentra contenida principalmente aquí en el contorno, en esto que estoy graficando de color lila. Ahí se encuentra principalmente la masa de esa pelota. ¿Correcto? Ahí se encuentra contenida principalmente la masa de esa pelota. Bien, quiero conocer la densidad. Quiero conocer la densidad del material del cual está hecho esa pelota. Les voy a proponer aquí dos expresiones. Una de ellas es la correcta. A ver, les propongo, por ejemplo, que esa densidad es igual. Ahí está, profe, mire, la masa m entre el volumen. Como es un cuerpo esférico, su volumen es 4 pi tercios de su radio al cubo. Ahí está, profe, mire, su radio exterior al cubo. Y la segunda expresión podría ser esta, a ver, que la densidad es igual a ¿quién? La masa entre el volumen. Pero ojo, el volumen es en el cual está contenida o distribuida la masa. Por ejemplo, aquí, 4 pi tercios, abro paréntesis, del radio exterior al cubo menos el radio interior al cubo. Bien, ¿cuál de estas dos expresiones, 1 o 2, me representa la densidad de masa del material del cual está hecho esa pelota? ¿La primera o la segunda ecuación? ¿Cuál de ellas representa mejor la densidad de masa del material del cual está hecho esa pelota? ¿La primera o la segunda expresión? ¿O me escuchan entrecortado? ¿Sí? Hola, hola, hola. A ver. Mm, ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, hola, hola. Bien, en este caso concreto, la densidad de masa, claro, así es, la expresión número 2. Ah, ok, perfecto, gracias, gracias. La expresión correcta para este ejemplo es la expresión número 2. Así es, esta no es la correcta. Escojo la masa, como les comentaba, está distribuida o contenida en el contorno. Ahí se encuentra principalmente la masa. Por eso que la densidad de masa del material del cual está hecho la pelota sería la masa, ahí está la masa que está en ese contorno, entre ese volumen. Y ese volumen sería todo el volumen de la pelota menos la parte hueca. Por eso tenemos aquí en el denominador 4 pi tercios del radio exterior al cubo menos el radio interior al cubo. Internacional se mide en kilogramos por cada metro cúbico, ya que la masa se expresa en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Ahora, a partir de ahí yo podría despejar y tener luego que ya ahí. Y tener luego que la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque nosotros sabemos de semanas anteriores que el peso es igual a la masa por la gravedad. Pero ahora la masa también se puede expresar con el producto de la densidad por el volumen. Entonces, reemplazando aquí, obtenemos una segunda forma para conocer el peso de un cuerpo, en función de su densidad y de su volumen. Bien, ya para finalizar esta parte, vamos a considerar aquí 4 elementos. Tenemos aquí 4 elementos: plomo, agua, corcho y aire. Los 4 elementos tienen algo en común, es el volumen. ¿Correcto? Los 4 elementos tienen algo en común, que es el volumen. Pero se observa, por ejemplo, que en ese mismo volumen tenemos una mayor cantidad de masa de plomo respecto del agua. En ese mismo volumen tenemos una mayor cantidad de masa de agua respecto del corcho. Y finalmente en ese mismo volumen tenemos una mayor cantidad de masa del corcho respecto del aire. En el examen les podrían plantear este esquema gráfico y les plantean primera proposición. Primera proposición. Por ejemplo, les dicen que la densidad del plomo es menor que la densidad del agua.
Entonces, esa proposición, ¿cómo debe ser? ¿Verdadero o falso? Veamos. Se observa aquí de los 4 elementos que en el plomo hay una mayor cantidad de masa contenida en ese volumen, ¿correcto? Entonces aquí, haciendo ese análisis, se observa que el más denso de los 4 elementos que se está comparando es el plomo. Y el menos denso sería ¿quién? El aire. Entonces ahí podemos plantear que la densidad del plomo es mayor que la densidad, en este caso, del agua. Luego, ¿quién sigue? Que la densidad del agua es mayor que la del corcho. Claro, así es falso. Y finalmente, la densidad del corcho es mayor que la del aire. Por lo tanto, esa proposición es falso. Ahí está. Una pregunta similar a esta se les podría plantear en el examen. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces tengan presente que la densidad siempre es más entre volumen. Eso siempre va a ser más entre volumen. Pero hay que tener en cuenta que ese es el volumen en el cual está contenida o distribuida la masa, ¿correcto? Ese es el volumen en el cual está contenida o distribuida la masa. Bien, si me consultas hasta aquí, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a analizar acerca de la presión. Vamos a analizar en este caso la presión. Dice lo siguiente. La presión es una cantidad física escalar que indica la magnitud, ojo, de una fuerza perpendicular que actúa en la unidad de área. Eso quiere decir entonces que quien ejerce presión es una fuerza, pero esa fuerza, ¿cómo debe ser? Perpendicular al área o superficie. Por ejemplo, tenemos aquí dos esquemas, izquierda y derecha, ¿correcto? Vamos a analizar primero en el gráfico de la izquierda, ya que se observa, por ejemplo, que esa fuerza F es perpendicular a esa área. Entonces planteamos ahí que la presión sería el cociente de esa fuerza F, que justamente es perpendicular a esa área, entre dicha área. Ahí está bien sencillo porque se observa que la fuerza F es perpendicular. Pero ¿qué ocurre en el segundo caso, en el de la derecha? Ahí observo una fuerza F que está formando un cierto ángulo θ con el área o superficie. Entonces quizás ahí alguien podría plantear lo siguiente. Profe, mire, la presión es igual a esa fuerza F entre esa área A. Esa expresión es o no correcta para el gráfico o el esquema de la derecha. Esta expresión de la presión, ahí está, profe, la fuerza F entre esa área A. ¿Eso es correcto o es incorrecto para el esquema de la derecha? A ver. Ahí nos dice que esa fuerza debe ser perpendicular. Claro, es incorrecto, así es, muy bien, es incorrecto. Entonces, cuando ustedes se encuentren frente a ese tipo de situaciones, lo que van a hacer es descomponer esa fuerza F en una componente paralela, en este caso F coseno de θ, y en una componente perpendicular. Y en este caso se trabaja con la componente que es perpendicular al área, que para este caso es F seno de θ. Entonces aquí lo correcto es expresar que la presión es igual a ¿quién? A F seno de θ, ahí está esa fuerza perpendicular entre el área o superficie. Eso es lo correcto, ¿sí? Bien, vamos a borrar esto y lo vamos a pasar a limpio. Ahí justamente lo tenemos, que la presión es la fuerza, pero perpendicular y además expresada en magnitud entre el área o superficie. Ahora, la unidad de medición de la presión en el sistema internacional puede ser el newton por cada metro cuadrado o su equivalente que es el pascal, ya que la fuerza se expresa en newton y el área en metros cuadrados, pero también puede ser reemplazado por su equivalente que es el pascal. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura.
Entonces tengan presente que la presión siempre es fuerza entre área, pero esa fuerza debe ser perpendicular al área o superficie. De igual manera que la densidad siempre es masa entre volumen, pero ese es el volumen en el cual está contenida o distribuida la masa. Bien, si me consultas hasta aquí, paso entonces a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora la presión, pero debido a los fluidos. Ahora vamos a analizar la presión, pero debido a los fluidos. Por ejemplo, hay un fluido que todo el tiempo lo respiramos, hasta el último de nuestros días, que es justamente el aire. Ahí tenemos un fluido gaseoso. Este fluido gaseoso se encuentra en la atmósfera terrestre. Entonces la atmósfera terrestre va a ejercer una presión atmosférica. Esa presión atmosférica muchas veces se va a denotar como P sub 0. Ahí está, P sub 0 nos representa la presión atmosférica, donde además la presión atmosférica tiene un valor promedio, ¿sí? Un valor promedio y aproximado de 10 a la 5 pascales. ¿Sí? A nivel del mar, ojo, a nivel del mar, la presión atmosférica tiene un valor promedio y aproximado de 10 a la 5 pascales. Por qué les comento aquí que es con respecto al nivel del mar? Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos a la Tierra. Ahí tenemos el planeta Tierra. ¿Sí? Y por acá se encuentra Lima. Lima, entre comillas, nivel del mar. Ahí está la ciudad de Lima, entre comillas, nivel del mar. Y vamos a asumir que por aquí es la ciudad del Cusco. Cusco se encuentra a una cierta altura por encima del nivel del mar, ¿correcto? Tenemos Lima y tenemos el Cusco. Y por acá tenemos la atmósfera terrestre. Ahí tenemos, ¿no? Envolviendo toda la Tierra, la atmósfera terrestre. Bien. ¿Dónde creen ustedes que la presión atmosférica es mayor? ¿En Lima o en el Cusco? Por ejemplo, en el examen les podrían plantear esto, que la presión atmosférica en Lima es mayor que la presión atmosférica en el Cusco. ¿Eso es verdadero o falso? La presión atmosférica en Lima es mayor que la presión atmosférica en el Cusco. Claro, en Lima, muy bien. Pero ¿por qué en Lima la presión atmosférica es mayor? ¿Cómo se puede justificar? Veamos. Claro, este es verdadero. Así es verdadero. Claro, este es correcto, este es verdadero. ¿Pero por qué? ¿Cómo se puede justificar? Pues de la siguiente manera. Si ustedes observan aquí, por encima de la ciudad de Lima, por encima de la ciudad de Lima tenemos toda esta capa atmosférica. Por encima de Lima tenemos toda esa capa atmosférica. Y por encima del Cusco tenemos solamente esta capa atmosférica. Entonces, ¿en cuál de las dos ciudades tenemos por encima una mayor capa atmosférica? ¿En cuál de las dos ciudades tenemos por encima una mayor capa atmosférica? ¿Por encima de Lima o por encima del Cusco? En este caso, por encima de Lima, así es. Por lo tanto, Lima soporta una mayor presión atmosférica respecto del Cusco, ¿sí? Bien, hasta aquí pueden tomar esta captura, ya que ha sido pregunta de examen. Colocaban ahí dos ciudades A y B, una con una mayor altura respecto de la otra, ¿sí? Y les indicaban, ¿no? Cómo es la presión atmosférica de una ciudad respecto de la otra. Les daban ahí como dato las alturas de ambas ciudades respecto del nivel del mar, por ejemplo. Entonces, a mayor altura, ojo, a mayor altura, menor es la presión atmosférica, ¿sí? A mayor altura, con respecto del nivel del mar, menor es la presión atmosférica. Esto tome captura, ya que lamentablemente lo voy a borrar. Sí, tómele captura. Bien, continuamos entonces ahora con la presión ejercida por otro fluido, en este caso líquido, por ejemplo.
Tengo aquí en el gráfico un recipiente que contiene un líquido. Ese líquido a una cierta profundidad H va a ejercer una presión. La presión que ejerce el líquido a una profundidad H se le conoce como la presión hidrostática. Y esa presión hidrostática está definida como la densidad del líquido por la magnitud de la gravedad y por la profundidad. O sea que a mayor profundidad, mayor es la presión hidrostática. ¿Correcto? A mayor profundidad, mayor es la presión hidrostática. Luego quiero conocer la presión absoluta. La presión absoluta se define como la sumatoria de todas las presiones que se ejercen por encima de un punto. Por ejemplo, quiero conocer la presión absoluta en este punto de color negro o a esa profundidad H de líquido. Entonces, ¿cómo hallamos esa presión absoluta? Para que esto se pueda comprender mejor, les voy a plantear algo análogo a esto. Perú recientemente jugó un amistoso contra Japón. Lamentablemente perdió. Pero supongamos que hubiera sido todo lo contrario, que Perú hubiera ganado y por goleada, y que el primer gol, digamos, lo hubiera anotado Guerrero. Entonces, como están tan eufóricos, Guerrero se avienta y se tira de palomita a celebrar su gol. Ahí está el jugador número 1. Viene otro compañero y se avienta encima de él. Ahí tenemos el jugador número 2. Están tan eufóricos por la goleada y viene otro compañero y se avienta encima. Listo. Si le pregunto al número 1, ¿qué presión siente? ¿El qué me va a responder? ¿Que siente únicamente la presión de 2? ¿Que siente únicamente la presión de 3? ¿O siente simultáneamente la presión de 2 y de 3? ¿Qué me respondería el número 1? Claro, de ambos, de 2 y de 3, así es. Si yo le pregunto al número 1, ¿qué presión siente? Él me va a decir que siente la presión simultánea, tanto de 2 como de 3. Muy bien. Así es, de ambos, o de 2 y de 3. Muy bien. Ahora, si yo le pregunto al número 2, a ver, número 2, ¿qué presión sientes? ¿Qué me va a responder el número 2? ¿Que siente únicamente la presión de 1, únicamente la presión de 3 o siente simultáneamente la presión de 1 y de 3? Quizás esto lo saben hasta por experiencia propia. Quizás esto lo han experimentado en el colegio. A ver, en ese caso, si yo le pregunto al número 2, ¿qué presión siente? ¿Qué me va a responder el número 2? ¿Que siente la presión de 1? ¿Que siente la presión de 3? ¿O siente simultáneamente la presión de 1 y de 3? ¿Qué me responderá el número 2? Claro, así es, el de 3. Intuitivamente, ojo, intuitivamente, ustedes ya me han respondido la presión absoluta. Sin saber esa definición, ustedes ya me acaban de responder intuitivamente la presión absoluta. ¿Por qué? Porque la presión absoluta se define como la sumatoria de las presiones que se ejercen por encima de un punto. Si ese punto es el jugador número 1, entonces ustedes me respondieron correctamente 2 y 3. Si ese punto es el jugador número 2, entonces ¿quién ejerce presión en 2? ¿Quién fue? 3, ¿cierto? Bien, con esa idea, ahora quiero conocer, como les comentaba, la presión absoluta a esa profundidad H o en ese punto de color negro. Entonces, con esa misma idea, veamos, ¿qué elementos tenemos por encima de ese punto de color negro o a esa profundidad H? Tenemos por encima de él una columna de un líquido. Ese líquido ejerce una presión de tipo hidrostática. Luego, ¿quién se encuentra por encima del líquido? Encima del líquido se encuentra aquí ejerciendo presión. ¿Quién? La atmósfera terrestre, mediante una presión atmosférica. Es por eso que, a esa profundidad H, la presión absoluta es la suma de la presión hidrostática del líquido más la presión atmosférica. Bien, ahora me detengo aquí un ratito. Ustedes observan aquí los recuadros de color rojo y este otro de color verde. Ojo, los recuadros de color rojo son definiciones. Los recuadros de color rojo son definiciones. Y los de color verde
los de color verde, es la aplicación de esa definición para este esquema en concreto, para ese esquema en particular. Entonces, a esa profundidad H de líquido, la presión absoluta es la presión hidrostática del líquido más la presión atmosférica, ¿sí? Como está dentro de un recuadro verde, entonces esto es la aplicación para este esquema en particular. Esto les comento porque ahora tenemos un recuadro rojo donde nos indica la presión manométrica. Recuadro rojo, definición. La presión manométrica se define como la presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿Dónde podríamos conocer u obtener una lectura de la presión manométrica? Por ejemplo, esto se vio lamentablemente durante la pandemia. Durante la pandemia, ustedes posiblemente han escuchado continuamente en las noticias que muchas personas estaban buscando balones de gas, ¿no? Con urgencia. Espero que ustedes no hayan pasado por esa situación. Entonces, digamos que aquí tenemos un balón, en este caso de oxígeno, ¿correcto? Estos balones llevan en la parte superior un instrumento de medición. Ese instrumento de medición se conoce como manómetro. Si se le conoce como manómetro, entonces él está registrando la presión manométrica. Como es un manómetro, él les indica entonces el valor de la presión manométrica. Entonces, en ese ejemplo, la presión manométrica debe ser igual a ¿quién? Por definición, nos dice que es la presión absoluta. En este caso, para ese ejemplo, esa presión absoluta lo está generando ¿quién? El gas contenido en este balón. En este caso, ejemplo, es el oxígeno. En forma general, sería la presión del gas que se encuentra al interior de este balón. A esto luego hay que restarle por definición la presión atmosférica. Para que no se confunda quizás con esta notación de la presión del oxígeno, voy a colocar así, presión ATM, presión atmosférica. ¿Sí? Para que no se confunda quizás con esta otra, voy a colocar así, presión ATM, presión atmosférica. Entonces, esa es la expresión, ¿sí? De la presión manométrica que nos está arrojando este manómetro. También les podrían preguntar lo siguiente. Determine la presión manométrica a una profundidad H de líquido. O un manómetro es llevado a una profundidad H de líquido. Manométrica. Bien. Recuadro verde, ¿qué quiere decir? Aplicación de la definición, ¿correcto? Recuadro verde, aplicación de la definición, en este caso de la presión manométrica. Bien, quiero conocer la presión manométrica a esa profundidad H. Para eso, primero debo de conocer la presión absoluta a esa profundidad H. Pero eso ya lo tenemos justamente en este recuadro verde de arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos luego. La presión manométrica a esa profundidad H es igual a ¿quién? A la presión absoluta a esa profundidad H, que es la presión hidrostática más la atmosférica. Y por definición, siempre se le tiene que restar luego la presión atmosférica. Se cancelan estos dos y de ahí tenemos que la presión manométrica es igual a la presión hidrostática. Bien, la presión manométrica es igual a la presión hidrostática. Ahora, en el examen les podrían preguntar lo siguiente. La presión manométrica siempre es igual a la presión hidrostática. La presión manométrica siempre es igual a la presión hidrostática. ¿Verdadero o falso? La presión manométrica siempre es igual a la presión hidrostática. ¿Verdadero o falso? A ver, yo les comentaba que los recuadros de color verde es la aplicación de la definición para este esquema en particular. Entonces, para este esquema en concreto, se ha obtenido que la presión manométrica es igual a la presión hidrostática. Si yo cambiara este esquema o el ejemplo, entonces es probable que esa presión manométrica ya no sea estrictamente igual a la presión hidrostática. Así es, falso, así es, joven Daniel, falso. Y justamente aquí, si ustedes observan,
este esquema que les hice como ejemplo del balón de oxígeno, ahí tengo que la presión manométrica es igual a ¿quién? A la presión del gas contenida en ese balón, que es en este caso el oxígeno, menos la presión atmosférica. Entonces ahí se dan cuenta que si yo cambio el sistema, ¿no? La situación o el contexto, es probable también que cambie la expresión de la presión manométrica, ¿sí? Por lo tanto, esa respuesta es falso. Pero si les dijeran, si les preguntaran, primera proposición, ¿la presión manométrica puede ser igual a la presión hidrostática? ¿La presión manométrica puede ser igual a la presión hidrostática? Ya no dice siempre, ahora dice puede. ¿Cómo será esa proposición? ¿Verdadero o falso? Si les dijeran, la presión manométrica puede ser igual a la presión hidrostática. Claro, muy bien, verdadero. Porque puede, claro que puede, como por ejemplo en este ejemplo que les he mostrado. Pero ¿siempre va a ser igual a la presión hidrostática? No, no siempre. Como por ejemplo en este caso del balón de oxígeno. ¿Sí? Por eso tengan mucho cuidado. Nuevamente les recalco, los recuadros rojos son definiciones y los recuadros verdes es la aplicación de esa definición para ese ejemplo en concreto, ¿sí? El gráfico de la izquierda. Muy bien. Perfecto, jóvenes, verdadero, así es. Hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Mientras le toman la captura, le hago este comentario. En el gráfico de la izquierda dice por ahí línea isobárica. Iso igual bárica presión, o sea, es una línea de igual presión. Toda línea isobárica, ojo, toda línea isobárica debe ser horizontal. Toda línea isobárica debe ser horizontal. Y además debe estar pasando por un mismo fluido. Puede ser un mismo gas o un mismo líquido. Esa es una característica de la línea isobárica, que es una línea horizontal, pero que además debe pasar por un mismo fluido o un mismo líquido. Y justamente el nombre nos lo dice. Línea isobárica. Iso igual bárica presión. Línea de igual presión. O sea, si yo tomo dos puntos cualesquiera de esa línea isobárica, entonces podemos estar seguros que las presiones en dichos puntos deben ser iguales. Pero ojo que hace referencia a la presión absoluta. ¿Sí? A la presión absoluta. Mm. Y tenemos ahora el problema número 1. Nos dice, la figura muestra un tubo de sección transversal uniforme en forma de U, cuya área transversal es 2 centímetros cuadrados, que contiene a su vez mercurio en reposo. Determine el peso del émbolo para que la diferencia de nivel de mercurio en las ramas sea igual a 10 centímetros. Veamos. Quizás algunos habrán intentado resolver este problema y posiblemente no les ha salido, y es que no es su culpa. En este problema hay una corrección. Primera corrección para esta semana es que el dato faltante es lo que está escrito en rojo. Ese es el dato que faltaba para este problema. Si lo han intentado y no les ha salido, no ha sido su culpa, es porque faltaba este dato, lo que está escrito en color rojo, que el área transversal es 2 centímetros cuadrados. Bien, ahora sí, vamos a la pregunta. Para este problema va a ser necesario conocer y ubicar adecuadamente la línea isobárica, ya que de esa manera voy a poder comparar las presiones en dos puntos del sistema. Por ejemplo, les voy a plantear aquí tres líneas. Una de ellas es la isobárica. Por ejemplo, esta de color verde, esta de color celeste y esta otra de color lila. ¿Cuál de esas tres líneas puede ser nuestra línea isobárica? ¿Cuál de las tres podría ser nuestra línea isobárica? ¿Verde, celeste, lila, las tres o ninguna? ¿La morada? A ver, vamos La a ir a... lila. Claro, así es. ¿Es la lila o de color morado? Es correcto. Pero ¿por qué no puede ser la de verde o la de celeste? Vamos a descartarlas. ¿Por qué no pueden ser? Por ejemplo, en este lado izquierdo tengo aire, tengo la atmósfera terrestre.
Pero aquí en la rama derecha, que tenemos mercurio, que es un líquido a temperatura ambiente. No se trata del mismo fluido, por lo tanto, esto no es una línea isobárica. Veamos la de celeste. Por aquí tengo a ese émbolo, un material sólido. Y por acá tengo mercurio, un elemento líquido a temperatura ambiente. No se trata del mismo material, del mismo elemento, del mismo fluido, por lo tanto, tampoco corresponde a la línea isobárica. Veamos la de color lila. Aquí en la parte izquierda tengo una interfase, una zona de separación de mercurio con ese émbolo, pero tengo mercurio. Y por aquí a la derecha tengo mercurio. Por lo tanto, en esos dos puntos, la presión absoluta pueden ser iguales, ya que corresponde a una línea isobárica. Bien, entonces ya hemos identificado dónde se encuentra nuestra línea isobárica. Y como su nombre lo dice, iso igual bárica presión, o sea que podemos igualar las presiones en ambos puntos. Por ejemplo, en este caso, el punto X con el punto Y. Entonces planteamos que la presión en el punto X es igual a la presión en el punto Y. Pero ojo, cuando digo presión, hago referencia por defecto a la presión absoluta. Cuando digo a secas presión, hago referencia a la presión absoluta. Y esa como se define como la sumatoria de las presiones que se ejercen por encima de un punto. Por ejemplo, ¿qué tenemos por encima del punto X? Por encima de X tenemos aquí un émbolo. Ese émbolo tiene un peso. Ese peso es una fuerza. Esa fuerza, al actuar sobre esa área, está ejerciendo una presión. Entonces aquí tenemos el peso entre el área, que sería la presión debido al peso de ese émbolo, ¿correcto? Ahora, ¿quién se encuentra por encima del émbolo? Por aquí tenemos la atmósfera terrestre, ejerciendo una presión atmosférica, P sub 0. Ahora vamos al otro lado de la igualdad. Tenemos por acá la presión en el punto Y. ¿Qué tenemos por encima de Y? Tenemos aquí una columna de mercurio, que es un líquido a temperatura ambiente. Y ese líquido ejerce una presión de tipo hidrostática, que a su vez se define como la densidad de líquido, en este caso el mercurio, por la magnitud de la gravedad y por la profundidad, en este caso H. Luego, ¿quién se encuentra por encima del mercurio? La atmósfera terrestre, ejerciendo justamente una presión atmosférica P sub 0. De aquí se va a cancelar P sub 0. Luego puedo despejar el área y tener finalmente que el peso de ese émbolo es igual a ¿quién? Al área por la densidad del mercurio, por la magnitud de la aceleración de la gravedad y por la profundidad h. Y ahí reemplazamos los valores, pero ojo que todo debe estar en el sistema internacional. Por dato del área se encuentra en centímetros cuadrados, eso hay que pasarlo a metros cuadrados y se multiplica por el factor 10 a la menos 4. Luego sigue por la densidad del mercurio, por dato 13,6 por 10 a la 3 kilogramos metros cúbicos. Ahí lo tenemos. Luego sigue por la magnitud de la aceleración de la gravedad, 10 metros segundo al cuadrado. Y finalmente por la profundidad h. ¿Cuánto vale? 10 centímetros. 10 centi es el factor 10 a la menos 2. Evaluando todo ello, se obtiene entonces que el peso de ese émbolo es de 2,72 newton. Esa sería finalmente la respuesta al problema, que el peso del émbolo es de 2,72 newton. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces, para este problema fue vital, fue crucial conocer y ubicar adecuadamente la línea isobárica. Esa línea isobárica siempre debe ser horizontal para un fluido en equilibrio, siempre debe ser horizontal, pero además debe pasar por un mismo fluido, un mismo gas o un mismo líquido. Una vez que ustedes han ubicado esa línea isobárica, entonces como su nombre lo dice, iso igual bárica presión, entonces ustedes pueden igualar las presiones en esos dos puntos del sistema. Bien, si no hay consultas hasta aquí, paso entonces a la siguiente diapositiva o problema número 2. Nos dice lo siguiente. La figura muestra un barómetro que se utiliza para medir la presión de vapor de agua.
La vasija contiene mercurio, el cual asciende hasta una altura de 26 centímetros. Pregunta. Determine la presión que ejerce el vapor de agua en estado de equilibrio. Bien, quiero conocer aquí la presión del vapor de agua. Para eso entonces vamos a tener que ubicar adecuadamente la línea isobárica. Les planteo aquí algunas líneas. Por ejemplo, esta de color verde, esta otra de color celeste y esta otra de color lila. ¿Cuál de las tres es más probable que sea nuestra línea isobárica para poder comparar dos puntos del sistema? ¿Cuál podría ser la más adecuada? Veamos. Por ejemplo, aquí tengo el interior, vapor de agua. Y por acá tengo la atmósfera terrestre. No se trata del mismo fluido. Por lo tanto, esta no puede ser nuestra línea isobárica. Vamos a la de color celeste. Por aquí tenemos mercurio, que es un líquido a temperatura ambiente. Y por aquí lo que tenemos es la atmósfera terrestre. No se trata del mismo fluido, por lo tanto, tampoco corresponde a una línea isobárica. Veamos ahora la de color lila. Por ejemplo, a ver, por esta parte, aquí, tengo una interfase de la atmósfera terrestre con el mercurio, pero tengo mercurio, ¿sí? Ahí tenemos una interfase, una zona de separación, que es la atmósfera terrestre y el mercurio. Y por acá tengo mercurio. Entonces tengo aquí dos puntos que se encuentran al mismo nivel horizontal y por el cual está pasando un mismo fluido, en este caso el mercurio. Entonces podemos indicar que la presión en ambos puntos deben ser iguales. Entonces ya hemos ubicado adecuadamente aquí nuestra línea isobárica. ¿Correcto? Pasamos a limpio. Ahí está. Y lo voy a denotar aquí como el punto X y el punto Y. Entonces podemos indicar que la presión en el punto X y en el punto Y deben ser iguales. Ahora, ¿quién ejerce presión por encima del punto X? Todos aquellos elementos que estén por encima de él. Y por encima de X que tenemos a la atmósfera terrestre, ejerciendo una presión atmosférica. Nada más. Ahora, ¿qué tenemos por encima del punto Y? Veamos, por encima de Y tengo una columna de mercurio, que es un líquido a temperatura ambiente. Y por lo tanto, por ser un líquido, ejerce una presión de tipo hidrostática, que se define a su vez como la densidad de líquido, en este caso del mercurio, por la magnitud de la gravedad y por la profundidad H. Luego, ¿qué tenemos por encima del mercurio? Por encima tenemos encerrado allí vapor de agua, ejerciendo una cierta presión. Ahí está la presión del vapor de agua. Ahora vamos a reemplazar los valores. La presión atmosférica por dato es de 10 a la 5 pascales. Y luego por aquí, la densidad del mercurio por dato, 13,6 por 10 a la 3 kilogramos por cada metro cúbico. La magnitud de la aceleración de la gravedad, 10 metros segundo al cuadrado. Y esa profundidad H, ¿cuánto vale? 26 centímetros. 26 centi es el factor 10 a la menos 2. Todo ello más ¿quién? La presión del vapor de agua. Ahí evaluamos y despejando se obtiene finalmente que la presión de vapor de agua es de 64,64 kilopascales. Esa sería finalmente la respuesta a este problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Sí, hasta aquí pueden tomar la captura. Los problemas 1 y 2 tuvieron algo en común, que fue ubicar adecuadamente la línea isobárica, ya que con ello luego podré comparar la presión en dos puntos del sistema. Bien, unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva.
Bien, continuamos. Y ahora vamos a analizar la prensa hidráulica. Nos dice lo siguiente. Consiste en dos recipientes interconectados de secciones transversales diferentes que contienen a su vez un líquido y dos émbolos o también llamados pistones de áreas diferentes. Ahora, ¿ustedes tienen la idea de lo que es un émbolo o de lo que es un pistón? Me explico con este ejemplo. Si yo les pidiera que grafiquen una manzana, ustedes fácilmente van a poder graficar o dibujar esa manzana. Si yo les dijera jóvenes grafiquen un perrito, pues fácilmente van a poder graficar un perrito. Pero si yo les dijera jóvenes grafiquen un émbolo o un pistón, ustedes con sinceridad podrán graficarlo, podrán dibujarlo. A ver, si yo les pidiera que grafiquen un émbolo o pistón, podrán graficarlo, dibujarlo con sinceridad. Quizás algunos sí, quizás algunos no. Entonces, para que todos estemos parejos, ¿sí? Todos estemos parejos. Entonces, tenemos ahí justamente una jeringa, miren, que se utilizó justamente durante la vacunación. Ustedes observan en esta jeringa un jevecito color negro. Bien, ese jevecito color negro es considerado un émbolo o un pistón, ya que él se puede desplazar libremente debido a la acción de una fuerza, ¿correcto? Ese jevecito color negro es considerado un émbolo o un pistón. También se aprecia esto en los motores, ¿no? De los vehículos. Bien, entonces ya tenemos la idea, ¿no? Una idea de lo que es un émbolo o un pistón. Bien, entonces acá tenemos una prensa hidráulica en forma de U, que tiene dos émbolos o pistones de áreas transversales A1 y A2. Por la parte izquierda se observa una persona. Esa persona tiene un peso. Ese peso es una fuerza. Esa fuerza, al actuar sobre esa área, está ejerciendo una presión. ¿Qué va a suceder con esa presión? Veamos. Nos dice por aquí el principio de Pascal, que la presión adicional o a secas de la presión aplicada a un fluido en equilibrio se transmite completamente a todos los puntos del fluido, así como también a las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, nuevamente, esta persona tiene un peso, o sea, una fuerza. Esa fuerza, al aplicar sobre esa área, genera ahí una presión. ¿Qué ocurre con esa presión? Según el principio de Pascal, se transmite en igual magnitud a todos los puntos del sistema. En este caso, esa presión ejercida se va a transmitir completamente al segundo émbolo. Y si esa presión lo relaciono con una fuerza, entonces vamos a obtener luego lo siguiente, que la presión ejercida en el émbolo 1, ¿sí? La presión ejercida en el émbolo 1 es igual a la presión transmitida al émbolo 2. La presión ejercida al émbolo 1 es igual a la presión transmitida al émbolo 2, ¿correcto? Ahora, como esas presiones están asociadas a fuerzas, y sabemos que la presión debido a una fuerza es fuerza entre área, es por eso que tenemos aquí que para la presión en el émbolo 1 es la fuerza F1 entre el área A1 y la presión transmitida al émbolo 2 es esa fuerza F2 entre el área A2. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura. Entonces tengan presente que por el principio de Pascal, la presión ejercida es igual a la presión transmitida. Y si esa presión es debido a una fuerza, entonces tengan presente también que la presión es fuerza entre área. Claro, y por ejemplo, su compañera Miriam nos está compartiendo algunas imágenes, también para tener referencia a lo... Bien, continuamos, ¿sí? Continuamos si me consultas hasta aquí. Y tenemos ahora el problema número 3. Un problema bien práctico, bien sencillo, nos dice.
Se aplica una fuerza de magnitud 25 newtons al émbolo de una jeringa en posición horizontal que contiene un líquido, como muestra la figura. La boquilla de la jeringa es tapada con el dedo. Si las áreas transversales del émbolo y la boquilla son 2,5 centímetros cuadrados para el émbolo y 0,5 centímetros cuadrados para la boquilla, pregunta, determine la magnitud de la fuerza que se ejerce sobre el dedo, o sea, en la boquilla. En este caso estamos hablando de una fuerza. Esa fuerza al actuar sobre esa área del émbolo ejerce una presión. Esa presión ejercida se va a transmitir hacia la boquilla, de área transversal a minúscula. Y sobre él está actuando una fuerza F', que es justamente la que queremos conocer. Entonces ahí planteamos que por el principio de Pascal, la presión ejercida en el émbolo es igual a la presión transmitida en la boquilla, y en este caso también sobre ese dedo. Y como esas presiones están asociadas a fuerzas, y la presión debido a una fuerza es fuerza entre área, es por eso que tenemos esa relación. Ahí finalmente vamos a reemplazar los valores. Esa fuerza F, 25 newton. El área del émbolo, por dato del problema, 2,5 centímetros cuadrados. Esto va a ser igual a quién? A esa fuerza F' que está actuando en la boquilla y además sobre ese dedo, entre el área de esa boquilla, por dato 0,5 centímetros cuadrados. Tiene que esa fuerza F' tiene una magnitud de 5 newton. Esa sería entonces la respuesta al problema. En concreto, esa fuerza tiene una magnitud de 5 newton. Hasta ahí pueden tomar la captura. Una pregunta así de sencilla como esta se les podría plantear también en el examen. Ahí simplemente igualan la presión ejercida con la presión transmitida, ya que eso viene justamente del principio de Pascal. Bien, continuamos. Y ahora vamos a hablar de una fuerza. Por ejemplo, ya se viene el verano. Tarde que temprano va a llegar el verano. Entonces imaginemos que ustedes ya para esa fecha han ingresado y con justa razón van a ir a celebrar a la playa de la piscina con sus amigos o familia. Entonces digamos que ustedes se encuentran ahí, están colorados y se quieren refrescar y se tiran un chapuzón. Entonces se tiran un clavado, ahí está, se sumergen completamente, ahí se sumergen completamente y en el mejor de los casos emergen. Ahí está, en el mejor de los casos emergen. Y entran allí. Ahora la pregunta es, ¿quién los mantiene a flote? Allí, ¿quién los mantiene a flote? Si usted no tiene ningún elemento que los ayude a flotar, entonces la pregunta es, ¿quién los mantiene a flote? A ver, ¿será su peso? Veamos, si yo grafico, por ejemplo, aquí al peso de la persona, ese peso lo grafico verticalmente hacia abajo. O sea que ese peso más bien lo quiere hundir a la persona, no lo quiere mantener a flote. Si yo grafico aquí el peso, se observa que el peso es una fuerza verticalmente hacia abajo. Por lo tanto, el peso de la persona lo quiere hundir, no lo quiere mantener a flote. Entonces, ¿qué se observa? Que la persona se encuentra parcialmente sumergida en un líquido. Ese líquido le ejerce una fuerza llamada empuje. ¿Cómo debe ser esa fuerza de empuje? A ver, les voy a indicar aquí algunas opciones. Debe ser esta de color azul, esta de color verde, esta quizás de color marrón, o tiene que ser esta de color negro. ¿Cómo debe ser esa fuerza de empuje que ejerce el líquido sobre la persona? Debe ser verde, azul, marrón o negro.
La de color azul, así es. No puede ser la de color negro, ¿por qué? Porque si fuese la de color negro que está verticalmente hacia abajo y más el peso que también está orientado verticalmente hacia abajo, la persona se hundiría completamente y no le daría chance a que pueda emerger. Por lo tanto, la de negro no puede ser. Imposible. La de verde o marrón tampoco. ¿Por qué? Porque si yo descompongo, tendríamos una componente horizontal. Y esa componente horizontal haría que la persona se esté desplazando, o bien a la derecha o bien hacia la izquierda. Y eso no ocurre cuando ustedes se encuentran en equilibrio. Es por eso que la fuerza de empuje siempre es una fuerza verticalmente hacia arriba. Eso es con respecto a la dirección de esa fuerza, porque tengan presente que toda fuerza es una cantidad física vectorial que está definida por una magnitud y una dirección. En este caso, la dirección de la fuerza de empuje siempre se grafica verticalmente hacia arriba y además actúa en el punto medio de la parte que está sumergida. Así es, teóricamente la de color azul. Así es, la de color azul. Uy, ¿qué ha pasado? Se fue el PPT. Ah, ahí está el PPT. Ahí está el PPT. Ahí tenemos el PPT. Así es, la de color azul. Ah, ya, cuando les doy una manito arriba, se ve el PPT, ¿no? Ah, ok. Listo. Nos dice por ahí su compañero Daniel, la resistencia del agua. Ya, la resistencia del agua es una fuerza que se encuentra principalmente cuando se encuentra en movimiento. Cuando un objeto se encuentra en movimiento, ahí aparece principalmente la fuerza de resistencia del agua. O igualmente la fuerza de resistencia del aire. Por ejemplo, quizás alguno de ustedes maneja bicicleta. Si ustedes manejan bicicleta rápidamente, ustedes sienten de parte del aire una fuerza que va a favor o va en contra de su movimiento. Para los que manejan bicicleta, quizás han ido rápidamente. ¿Ustedes qué sienten de parte del viento, de parte del aire? ¿Una fuerza que va a favor o una fuerza que va en contra? Claro, así es que va en contra, así es. Eso se le conoce como la fuerza de resistencia del aire. De forma análoga, cuando un objeto se está desplazando ahora en el agua, entonces ahí surge la fuerza de resistencia, pero del agua, ¿sí? De forma análoga. Así como ocurre con el aire, de forma análoga ocurre también en el agua. Pero eso se da principalmente cuando se encuentra en movimiento, ¿sí? Cuando se encuentra principalmente en movimiento. Ahora aquí vamos a analizar ahora este objeto que se encuentra parcialmente sumergido en un líquido. Por ejemplo, aquí, como hemos analizado anteriormente, quien evita que este objeto se hunda completamente es la fuerza de empuje. Ahora, ¿cómo está expresada la magnitud de la fuerza de empuje? Como la densidad de líquido por la gravedad y el volumen sumergido. Ahora, ¿quién es ese volumen sumergido? El volumen sumergido es la parte del volumen del cuerpo que se encuentra dentro del fluido, en este caso dentro del líquido. Todo esto que estoy sombreando es el volumen que se encuentra dentro de ese líquido. Y todo ello corresponde al volumen sumergido. ¿Correcto? Ese volumen que se encuentra dentro del líquido o dentro del fluido es el volumen sumergido. Ahora nos dice aquí dos observaciones. Si el cuerpo está completamente sumergido, ¿qué se cumple? Que el volumen sumergido debe ser igual al volumen total de ese cuerpo. Por ejemplo, cuando la persona se sumerge allí, que se va a cumplir debe ser una emerge. Y ahora se observa un porcentaje del todo. ¿Sí? Entonces, ojo aquí,
Cuando la persona se encuentra completamente sumergida o el objeto se encuentra completamente sumergido. Uy, hola, hola, hola. A ver, a ver, a ver. Hola. Sí se le escucha. Hola. A ver, ok, gracias, gracias. Bien, ok. Si a veces se va, creo, el internet, ¿no? Puede ser. Bien, por eso también siempre estoy atento ahí con el chat para ver si se me escucha o no. Ok, gracias, gracias. Sí. Bien, entonces, ojo, hasta aquí pueden tomar la captura. Sí, hasta aquí pueden tomar la captura. Mientras toman la captura, les hago este comentario. Cuando el objeto se encuentra completamente sumergido, ¿qué se cumple? Que el volumen sumergido va a ser igual al volumen del objeto. Como por ejemplo, el líquido. Pero, sí, hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, hola, hola, hola. Sí, ¿Me profesor. escuchan? ¿Me escuchan? Ok, gracias, gracias, gracias. Bien, entonces continuamos. Sí, continuamos. Bien. Y ahora tenemos el problema número 5. Sí, no se están equivocando, el problema número 5. Hay dos problemas con numeración 5. Ambos los vamos a plantear, ¿correcto? Ambos los vamos a plantear. Nos dice, en relación al principio de Arquímedes, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Nos dice, todo cuerpo sumergido, total o parcialmente en un líquido, desplaza un volumen igual al que posee. A ver, vamos a graficar eso para que se comprenda mejor la idea. Por aquí voy a tener un recipiente. Vamos a asumir que ese recipiente contiene un líquido y ese líquido se encuentra así al ras, correcto, al ras de ese recipiente. Ahí se encuentra al ras. De pronto vamos a colocar un objeto en él. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si colocamos aquí un objeto de volumen total V, ¿qué va a ocurrir? Que como ese líquido se encuentra al ras en ese recipiente, entonces parte de ese líquido se va a derramar. ¿No? Parte de ese líquido se va a derramar. Entonces aquí vamos a tener un volumen del líquido que ha sido desplazado, que ha sido desalojado. ¿Qué nos dicen en la primera proposición? Dice, todo cuerpo sumergido total o parcialmente, como en este caso, dice, desplaza un volumen igual al que posee. O sea, nos están diciendo esto, que el volumen del líquido que se ha desplazado es igual al volumen de ese cuerpo. Esto es lo que nos están diciendo. ¿Esto de aquí es verdadero o es falso? Y si fuese falso, ¿cuál sería lo correcto? Veamos, se observa aquí que este cuerpo se encuentra parcialmente sumergido. Entonces aquí tenemos un volumen sumergido. Entonces, ¿qué parte del volumen se va a desalojar? ¿Qué parte del volumen se ha derramado? ¿El volumen total de ese cuerpo o el volumen sumergido de ese cuerpo en el líquido? ¿Qué será lo correcto? ¿Que el volumen de ese líquido es igual al volumen total de ese cuerpo?
o que el volumen del líquido desalojado coincide con el volumen sumergido. Claro, con el volumen sumergido. Muy bien. Esto de aquí es incorrecto y esto de aquí es lo correcto. Pero en la primera proposición nos están diciendo que se está cumpliendo esto, que el volumen del líquido que ha sido desalojado es igual al volumen de ese cuerpo. Así es. Por lo tanto, ¿cómo debe ser la primera proposición? ¿Verdadero o falso? Falso, así es, muy bien. Falso, perfecto, falso. Ahora, con esa idea, vamos a la segunda proposición. Nos dice, el empuje sobre un cuerpo depende de la profundidad. El empuje sobre un cuerpo depende de la profundidad a la cual se sumerge totalmente. ¿El empuje depende de la profundidad o depende del volumen sumergido? Si ustedes revisan la diapositiva anterior, ¿el empuje de qué depende? ¿De la profundidad o del volumen sumergido? Depende del volumen sumergido, pero aquí nos dice que depende o está en función de la profundidad. Y eso es falso, ¿correcto? Eso es falso, así es, muy bien, depende del volumen sumergido. Por lo tanto, la segunda proposición es falso. Muy bien. Ahora nos dice tercera proposición. Dos cuerpos de diferentes materiales y formas, pero de volúmenes iguales, soportan diferentes empujes al ser sumergidos totalmente en un líquido. Veamos, por ejemplo, aquí. Vamos a suponer que este es el nivel superior del líquido, ¿correcto? Y se tiene dos objetos que se encuentran completamente sumergidos en ese líquido. Ahí está objeto número 1 y por aquí el objeto número 2. Uy, ¿qué ha pasado contigo? Ya. Y tenemos por acá al objeto número 2. Bien, entonces quiero conocer los empujes en ambos cuerpos. Esos empujes, ¿cómo están definidos? Como la densidad de líquido por el volumen sumergido y por la gravedad, tanto para el cuerpo 1 como para el cuerpo 2. Pero, indicamos aquí, el volumen sumergido para el cuerpo número 1 es justamente todo su volumen, ya que según el problema nos dicen que se encuentra totalmente o completamente sumergido. Entonces ese volumen sumergido coincide con el volumen total de ese cuerpo. Y para el segundo empuje también aparece aquí el volumen sumergido. Ese volumen sumergido coincide con el volumen total de ese cuerpo, ya que se encuentra completamente sumergido. Muy bien. Hasta ahí aparentemente sería verdadera la proposición, porque nos dice soportan diferentes empujes, ¿no? Pero ¿qué nos dice aquí en el problema? Esta parte crucial nos dice de volúmenes iguales. O sea que el volumen V1 es igual al volumen V2. Y si estos son iguales, yo comparo esos resultados, esos productos, también son iguales. Por lo tanto, la tercera proposición debe ser falso. Así es, muy bien, falso, joven Daniel, perfecto, falso. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Y ahí tenemos el problema número 5. Luego voy a ir al segundo problema, también con numeración 5. ¿Sí? Hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Y luego vamos a ir al otro problema, también con numeración 5. Bien, continuamos y pasamos al segundo problema con numeración 5. Nos dice, un bloque cúbico está flotando con las 3/4 partes de su volumen sumergido en un líquido. Indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. El peso del bloque y la fuerza de empuje tienen igual magnitud. Veamos. Ahí tenemos un bloque flotando parcialmente en un líquido y graficamos las fuerzas que actúan en él. Una de ellas es su propio peso. La otra fuerza es la de empuje.
En el equilibrio, sumatoria de fuerzas deben ser iguales. Sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. O sea que el empuje y el peso en magnitud deben ser iguales. De ahí que la primera proposición debe ser verdadera. Segunda proposición nos dice, la densidad del líquido es la cuarta parte de la densidad del bloque. Entonces, de la primera proposición habíamos concluido que el empuje es igual al peso. Pero el empuje a su vez, ¿cómo se define? Como la densidad del líquido. Ahí está. ¿Por quién? El volumen sumergido. Según el problema, ¿cuánto vale ese volumen sumergido? Ahí nos dice en el texto, color marrón, dice flotando con las 3/4 partes de su volumen sumergido en el líquido. Si yo asumo que todo el volumen del cuerpo es como V, entonces 3/4 partes de ese volumen V se encuentra sumergido en el líquido. Ahí está. Esto va a ser igual a ¿quién? Al peso. Y el peso a su vez, ¿cómo se puede evaluar? Lo vimos justamente en una de las diapositivas donde decía densidad de masa. Ahí les propuse dos formas para el peso. Una de ellas, lo que ya conocemos, masa por gravedad, y la otra, densidad por el volumen y por la gravedad. De aquí se va a cancelar la gravedad y también el volumen V. Y despejando obtenemos que la densidad del líquido es igual a 4/3 de la densidad de ese bloque cúbico. De ahí que la segunda proposición, ¿cómo debe ser? ¿Verdadero o falso? Nos dice ahí que la densidad del líquido es la cuarta parte. Nos dice ahí que la densidad del líquido es la cuarta parte, o sea, un cuarto de la densidad del bloque. Pero aquí hemos obtenido que la densidad del líquido es 4/3. Por lo tanto, la segunda proposición debe ser falso. Luego, al ojo, ¿cómo debe ser ahora la tercera proposición? Al ojo. Dice, la densidad del líquido es la tercera parte de la densidad del bloque. Al ojo, ¿cómo debe ser la tercera proposición? También falso, así es, porque no es la tercera parte, no es un tercio, es 4/3. Falso, muy bien. Hasta ahí tomen la captura. Y ahí tenemos el problema 5. Hoy tenemos también el problema 5. Quizás se preguntarán, profe, ¿y el problema 4? ¿Qué pasó con el número 4? Luego vamos a hacer el número 4, ¿sí? Así es, falso, es correcto, correcto, falso. Bien, unos segundos más para que le tomen la captura y pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Y tenemos aquí el problema número 4, ¿correcto? Nos dice, un bloque rectangular de altura h flota en agua como se muestra en la figura. Si la altura del bloque que está sumergido es h minúscula, el cual a su vez es igual a 3/5 de h mayúscula, determine la densidad del bloque. Bien, aquí vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre ese bloque. Una de ellas es su propio peso y la otra es la fuerza de empuje. En el equilibrio, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. O sea que el peso y el empuje en magnitud son iguales. El empuje, ¿cómo está definido? Como la densidad del líquido, en este caso es el agua, por el volumen sumergido y por la magnitud de la gravedad. Ahora el peso, claro, el peso es masa por gravedad, pero también se puede expresar como la densidad, en este caso del bloque, por el volumen del bloque y por la gravedad. De aquí se puede cancelar, por ejemplo, ¿quién? La gravedad. Y tendríamos ahora la densidad del agua por el volumen sumergido es igual a ¿quién? A la densidad del bloque por el volumen del bloque. El detalle ahora es conocer las expresiones del volumen sumergido y del volumen del bloque. Para que eso se aprecie mejor, les voy a indicar por aquí un gráfico. Y les voy a mostrar por aquí un gráfico. Y con esto se va a poder visualizar mejor la idea. Ahí tenemos justamente ese bloque. ¿Sí? Ahí tengo ese bloque.
Bien, por acá tengo el área de la base. Esto de aquí sería el área de la base. El área de la base. Ahí está. Para conocer el volumen de este bloque rectangular, podríamos multiplicar, por ejemplo, el área de la base por toda su altura. En este caso, H mayúscula. Eso sería el volumen total, ¿no? Área de la base por su altura. Ahí tendríamos el volumen total de ese cuerpo. Pero, según el problema, una parte, una fracción de él se encuentra sumergido en el agua. Vamos a asumir que se encuentra hasta este nivel, sumergido en el agua. Ahí está, H minúscula. Entonces, ese volumen es el que se encuentra dentro de ese líquido. O sea, este sería el volumen que se encuentra sumergido. ¿Y eso cómo lo obtengo? Como área de la base por H minúscula. ¿Correcto? Por eso que en el siguiente paso tenemos lo siguiente, miren. Dice densidad del agua por quién? El volumen sumergido, que en este caso correspondería al área de la base por H minúscula. Y por aquí el volumen del bloque, área de la base por H mayúscula. De aquí se va a cancelar el área de la base. Y luego ya reemplazamos H minúscula por dato cuánto vale. 3/5 de H mayúscula. De aquí se cancela H y H mayúscula y de ahí finalmente ¿qué se obtiene? Que la densidad de ese bloque rectangular es igual a 0,6 gramos centímetros cúbicos. Bien, ahí. Esa sería entonces la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura. Un problema similar a este ya se ha preguntado anteriormente en los exámenes. Algo parecido les podrían plantear. Siempre con figuras geométricas bastante fáciles de evaluar su volumen, claro está. Bien. Hasta ahí tenemos entonces los problemas 1, 2, 3, 4 y los dos problemas con numeración 5. Bien, continuamos. ¿Sí? Continuamos. Ok. Y ahora pasamos a la parte de hidrodinámica. Hidrofluido, dinámica, movimiento. Entonces vamos a analizar ahora conceptos para fluidos en movimiento. Uno de esos conceptos es el flujo de un fluido, o también conocido como el caudal. Nos dice lo siguiente, que el caudal indica el volumen de un fluido que se transporta durante un intervalo de tiempo. Es por eso que el caudal se define como el cociente volumen entre tiempo. Y es por eso que en el sistema internacional se mide como metros cúbicos por cada segundo. Ustedes, por ejemplo, podrían calcular el caudal de una de sus cañerías de casa. Por ejemplo, vamos a asumir por acá que tienen su cañería, un caño. Por ahí está la llave, ¿correcto? Y colocan debajo un recipiente. Ese recipiente debe estar graduado. O sea, deben de indicar ahí, ¿no? Para el volumen de 1 litro, 2 litros, 3 litros, etc. De pronto ustedes abren rápidamente toda la llave. ¿Sí? Abren rápidamente toda la llave. Hasta que, digamos, alcance la altura o un volumen de 1 litro, por ejemplo. 1 litro. ¿Sí? Y van a medir el intervalo de tiempo o tiempo que le ha tomado justamente en llenar hasta 1 litro. Entonces, con eso tienen la siguiente información. Tienen ustedes el volumen y además el intervalo de tiempo. Con eso tienen el volumen, en este caso en litros, y también tienen el intervalo de tiempo. Con esa información hacen el cociente volumen entre tiempo y van a obtener el caudal de esa cañería específicamente. ¿Correcto? Es una forma. Por ejemplo, ahora ya viene el verano, ¿no? Va a llegar, tarde que temprano, va a llegar el verano. Y ahí que ocurre muchas veces, que en la parte andina del Perú llueve y por lo tanto el río aumenta su caudal.
aumenta el volumen de agua por intervalo de tiempo. Por eso que las noticias muchas veces dicen, ¿no? El caudal del río Rima se ha incrementado o el caudal del río Chillón se ha incrementado, ¿no? Tengan cuidado los que viven en los márgenes de los ríos, porque claro, se ha incrementado el caudal, ha incrementado el volumen de agua que es transportado por unidad de tiempo, ¿correcto? Bien, luego tenemos aquí la ecuación de continuidad. Quiere decir que algo va a ser continuo, algo va a ser constante. En este caso es la masa. O sea, una porción de masa del fluido va a pasar por esta zona más ancha y luego va a pasar por esta zona más estrecha. ¿Qué se va a cumplir? Nos dice, para un fluido ideal que se transporta por un tubo, coma, a partir de la conservación de la masa se obtiene lo siguiente. Que el caudal en la sección 1 debe ser igual al caudal en la sección 2. El caudal se puede evaluar como volumen entre tiempo, eso es cierto, pero también se puede expresar como área por rapidez. Aquí estoy colocando rap de rapidez para que no se confunda con volumen, ¿correcto? Entonces, ojo, el caudal se puede expresar de dos formas equivalentes. Una de ellas es volumen entre tiempo y la otra es área por rapidez. Entonces aquí tenemos que el caudal en la sección 1 es el área A1 por la rapidez del fluido en dicha sección. Y el caudal en la sección 2 es el área transversal de la sección 2 por la rapidez del fluido en dicha sección. Ahí lo tenemos. Ahora, ustedes se pueden apoyar con lo que indica en el gráfico, con lo que les voy a preguntar. Se observa que la sección 1 es de mayor área respecto al área 2, que es la sección más estrecha. Entonces, ¿cómo debe ser la rapidez del fluido en la sección 1, en la parte más ancha? Debe tener mayor o menor rapidez respecto de la zona estrecha. Ahí se pueden apoyar con lo que dice en el gráfico. Como quien dice, pueden plagiar. ¿Qué dice ahí? Menor rapidez. Claro, menor rapidez. Y en la sección 2, que es más estrecha, tiene una mayor rapidez. ¿Esto cómo se puede evidenciar? Por ejemplo, seguramente ustedes han tenido la oportunidad de regar su parque o su jardín, ¿no? Posiblemente. Supongamos que ustedes quieren que el chorro de agua llegue a una mayor distancia, sin la necesidad de abrir aún más la cañería. Entonces, intuitivamente, ¿ustedes qué hacen en esa circunstancia? Si ustedes quisieran que el chorro de agua llegue a una mayor distancia. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? Sin la necesidad de abrir aún más la cañería. Ustedes posiblemente con su dedo van cerrando gradualmente, ¿no?, el área por donde sale el agua. Entonces ahí lo que está ocurriendo es que ustedes están disminuyendo el área. Si ustedes disminuyen el área, ¿qué ocurre con la rapidez? Se incrementa. Por ese motivo luego el chorro de agua llega a una mayor distancia. Eso justamente se puede evidenciar analizando esta ecuación de continuidad o del caudal. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. ¿Sí? Hasta aquí pueden tomar la captura. Hay que tener en cuenta que el concepto del caudal o la ecuación de continuidad es válido para fluidos en movimiento. ¿Sí? Los conceptos del caudal o de la ecuación de continuidad son válidos para fluidos en movimiento. Bien, continuamos. Continuamos. Y ahora tenemos la ecuación de Bernoulli. No se asusten con la ecuación de Bernoulli. Algunos se asustan. No se asusten con esta ecuación. Veamos. La ecuación de Bernoulli dice que es válido para un fluido ideal, o sea, aquel que carece de viscosidad o viscosidad nula. Además, también es aplicable para un fluido que es incompresible. ¿Y qué es un fluido incompresible? Los líquidos, ¿correcto? Los fluidos líquidos son incompresibles. Por ejemplo, aquí tenemos un fluido que se va a transportar a través de esta tubería, que va a pasar por una sección más estrecha y luego por una sección más abierta, ¿correcto? Más ancha.
Por ejemplo, acá tengo una porción de fluido que se desplaza con una cierta rapidez v1, el cual se encuentra a una altura h1 respecto de este nivel de referencia, y se está desplazando debido a la acción de una presión P sub 1, de tal manera que luego esa porción del fluido va a pasar a esta parte más ancha. Ahí va a pasar con una cierta rapidez v2, con una cierta presión P sub 2, que es justamente el cual lo está desplazando, y esa porción de fluido además se encuentra a una cierta altura respecto del nivel de referencia. ¿Qué se va a cumplir aquí? La ecuación de Bernoulli. Planteamos aquí lo siguiente, nos dice, para un fluido ideal de densidad ρ, que se transporta por una tubería, a partir de la ley de conservación de la energía mecánica, se cumple lo siguiente. Toda esa ecuación. Esa es la famosa ecuación de Bernoulli. No se asusten con esa ecuación, ahorita les explico. Algunos se asustan, en realidad es bien sencilla. Veamos por qué. Este primer término, corresponde al término de la energía cinética, porque cuando esa porción de fluido pasa por la sección 1, lo hace con una cierta rapidez, por lo tanto tiene energía cinética. Cuando pasa por esa sección, además se observa que se encuentra a una cierta altura, por lo tanto tiene energía potencial gravitatoria. Ahí tenemos el término entre comillas de la energía potencial gravitatoria. Pero además es desplazado debido a la acción de una presión. Esa presión yo lo puedo asociar con una fuerza. Y cuando esa fuerza desplaza una cierta distancia a ese fluido, entonces está realizando un trabajo. Y entre comillas, aquí tenemos esa relación del trabajo. Ustedes me dirán, profe, no le creo. ¿Por qué? Porque la energía cinética, profe, es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Sí, es cierto, pero ¿qué sucede? Que Bernoulli aplica unos artificios a esa conservación de la energía mecánica. Y luego de aplicar esos artificios, hace que la masa luego pase a estar representado por quién? Por la densidad. Por eso que aquí tenemos el término cinético. Luego, esto de aquí corresponde a la energía potencial gravitatoria. Ustedes miran, profe, no le creo, porque la energía potencial gravitatoria es masa, gravedad por la altura, y eso es cierto. Pero como les comentaba, Bernoulli aplicó unos artificios de tal manera que luego esa masa pasó a ser reemplazado por quién? Por la densidad. Y finalmente aquí, esta presión 1 es debido al trabajo. Si usted mira, profe, no le creo, porque el trabajo de una fuerza constante es fuerza por distancia, y es correcto. Pero nuevamente, cuando Bernoulli aplica esos artificios, hace que luego ese producto fuerza por distancia, que es el trabajo, se convierta luego en la presión. Por eso que tenemos justamente el primer término cinético, el segundo término de la energía, entre comillas, potencial gravitatoria, y el otro término, entre comillas, del trabajo de una fuerza. Y de igual manera se repite para la sección 2. Ahí tenemos la energía, entre comillas, cinética, la energía, entre comillas, potencial gravitatoria, y aquí el trabajo debido a una fuerza. Bien, de esa manera ustedes fácilmente van a poder recordar, ya que aquí en lugar de la masa lo reemplaza por la densidad, aquí también en lugar de la masa lo reemplazan por la densidad y en lugar del trabajo van a colocar la presión. Ahora, vino Torricelli y aplicó la ecuación de Bernoulli estrictamente para este esquema. Por ejemplo, Torricelli plantea para este esquema lo siguiente, que cuando se hace una abertura, un agujero a una cierta profundidad h, en un depósito muy grande, entonces la rapidez con la cual va a salir este líquido es igual a la raíz cuadrada de 2g por h. Torricelli utiliza la ecuación de Bernoulli estrictamente para este esquema, en el cual se tiene un recipiente, un depósito de área transversal muy grande en comparación del agujero, que se ha realizado a una cierta profundidad h de líquido. Ahí se plantea que el líquido sale con una rapidez que es igual a la raíz cuadrada de 2g por h. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces, ojo, no se asusten con la ecuación de Bernoulli. Esta proviene de la ley de conservación de la energía mecánica.
El primer término, entre comillas, la energía cinética. El segundo término, entre comillas, la energía potencial gravitatoria. Y el tercero, entre comillas, el trabajo de una fuerza. En los dos primeros, en lugar de la masa, lo van a reemplazar por la densidad. Y en lugar del trabajo, que es fuerza por distancia, lo reemplaza simplemente por la presión. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y tenemos el problema número 8. Hacemos un salto largo. Nos habíamos quedado en el problema 5 y hacemos un salto largo y pasamos al número 8. Luego haremos por ahí el problema 6 y 7, ¿correcto? Bien, problema 8 nos dice, de un depósito grande fluye agua al exterior con rapidez de 20 metros por segundo a través de una tubería delgada como muestra la figura. Si la sección transversal de la tubería a la salida del agua es 250 centímetros cuadrados, pregunta, determine el caudal del agua. Esta pregunta es bien sencilla, porque les preguntan el caudal. ¿Qué ecuación me conviene para hallar el caudal? El caudal se puede expresar como volumen entre tiempo, esa es la primera forma, y la otra es el área por la rapidez. Coloco así rap para que no se confunda con el volumen. Área por rapidez. ¿Cuál de las dos expresiones me conviene? ¿La primera o la segunda forma? Nos dan como dato la rapidez y también el área. Y nos preguntan ¿qué? El caudal. Así es, la segunda forma. Muy bien. Esta es justamente la que vamos a aplicar. Así es, la segunda forma. Perfecto. Bien. Entonces nos dice el caudal en el punto 1 sencillamente es el área por la rapidez. El área por dato está en centímetros cuadrados. Eso hay que pasarlo sí o sí a metros cuadrados y por lo tanto se multiplica por el factor 10 a la menos 4. Y ahí reemplazamos el área 250 centímetros cuadrados para pasar a metros cuadrados. Ahí está por su factor de conversión 10 a la menos 4. Y luego por la rapidez. ¿Cuánto vale? 20 metros por segundo. De ahí que se obtiene que el caudal es 0,5 metros cúbicos por segundo. Esa sería la pregunta. Ahí está la respuesta a este problema. Ahora, como un plus, ojo, como un plus, un adicional, les voy a explicar esto que se encuentra en el recuadro de color morado. Correcto, ese es un plus, un adicional que les voy a dejar. Con estos datos también se les podría preguntar lo siguiente. Determine la altura h del nivel del agua en el depósito grande. ¿Cómo se puede hallar esa altura? Por ejemplo, utilizando el teorema de Torricelli. Del teorema de Torricelli se obtuvo que la rapidez es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 2g por h. Entonces aquí elevo al cuadrado a ambos lados de la igualdad y despejo. Y obtengo que esa altura h es igual a ¿quién? A la rapidez al cuadrado entre 2 veces la magnitud de la aceleración de la gravedad. Y reemplazamos. ¿Con qué rapidez sale el agua? 20 metros por segundo. Ahí está, 20 al cuadrado. Esto entre 2 veces la magnitud de la aceleración de la gravedad, 10 metros segundo al cuadrado. Y de ahí se obtiene entonces que h, la altura del agua en ese depósito grande, debe ser igual a 20 metros. Ese es un plus, un adicional que les dejo, ya que con este dato de la rapidez se les podría preguntar la altura del agua en ese depósito. Bien, hasta aquí tomen la captura. Sí, hasta aquí tomen la captura. Sí, hasta aquí tomen la captura. Para luego pasar a la siguiente diapositiva. Entonces la pregunta en realidad ha sido bien sencilla, ¿no? Determina el caudal. ¿Qué tenían que hacer ahí? Multiplicar simplemente el área por la rapidez. Eso era todo. Lo difícil, entre comillas, era pasar centímetros cuadrados a metros cuadrados. Nada más. Bien, continuamos. Y ahora tenemos el problema 7, ¿no? Hicimos el problema 8, ahora estoy retrocediendo al problema 7. Nos dice, de un caño sale agua, cuyo chorro se va estrechando a medida que cae, como se muestra en la figura.
Las áreas transversales del chorro en los niveles 1 y 2 o en las secciones 1 y 2 tienen esta relación. Si los niveles 1 y 2 están separados de la distancia h, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Nos dice en la primera, la rapidez del chorro en el punto 2 o en la sección 2 es el triple que en el punto o en la sección 1. ¿Cómo podríamos relacionar aquí la rapidez con el área? Nos pregunta cómo es la rapidez en la sección 2 respecto a la sección 1. Y nos dan como dato, lo que está escrito en morado, una relación entre las áreas. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar aquí el área con esa rapidez? Aplicando la ecuación de continuidad. O sea que el caudal en la sección 1 es igual al caudal en la sección 2. Y donde el caudal se puede expresar como volumen entre tiempo, pero que en este caso me conviene aplicarlo como área por rapidez. Ahí tenemos el área 1 por la rapidez en la sección 1 es igual al área 2 por la rapidez en la sección 2 y reemplazamos. El área A1, según el problema, es igual a 3 veces el área de la sección 2. Ahí lo hemos reemplazado. Dice que va a cancelar esa área 2 con esta área 2 y que se obtiene que la rapidez en el punto o en la sección 2 es igual a 3 veces la rapidez en el punto o en la sección 1. Por lo tanto, ¿cómo debe ser la primera proposición? ¿Verdadero o falso? ¿Se cumple o no se cumple lo que nos han propuesto con lo que se ha obtenido? A ver. ¿Se cumple o no se cumple lo que se ha propuesto con lo que se ha obtenido? Dice que la rapidez del chorro en el punto 2 es el triple que en el punto 1. Claro, verdadero. Sí se está cumpliendo. Muy bien. Ahora, segunda proposición nos dice, la presión del chorro de agua en el punto 2 es mayor que en el punto 1. Veamos. Aquí se observa ya que el chorro de agua se encuentra fuera de la cañería, fuera de ese sistema. Cuando el chorro ya se encuentra fuera de la cañería, ojo, ya se encuentra fuera de la cañería, entonces quien esté ejerciendo presión, ojo, quien esté ejerciendo presión en ese chorro de agua es la atmósfera terrestre o la presión atmosférica. Aquí el chorro de agua ya se encuentra fuera de la cañería, entonces allí quien ejerce presión en ese chorro de agua es la atmósfera terrestre, mediante su presión atmosférica. Es por eso que la presión, tanto en el punto 1 como en el punto 2 o en cualquier otro punto de ese chorro de agua, deben ser iguales a la presión atmosférica. Por lo tanto, la segunda proposición, ¿cómo debe ser? Falso, porque nos dice que la presión del chorro en el punto 2 es mayor que en el punto 1. No es ni mayor ni menor, son iguales. ¿A quién? A la presión atmosférica. Falso. Tercera proposición nos dice, la rapidez del chorro en el punto 2 es igual a 2 veces la raíz cuadrada de g por h. Bien, ¿cómo puedo conocer ahora la rapidez en la sección 2? ¿Cómo podríamos conocer ahora la rapidez en la sección 2? Con la ecuación de continuidad no creo, porque hasta ahí solamente se obtiene una relación de la rapidez de la sección 2 respecto a la sección 1. No sé aún la expresión de la rapidez en la sección 1 o en la sección 2. Solamente sé esta relación, ¿correcto? Entonces aquí sí o sí tengo que aplicar la ecuación de Bernoulli. Y para eso hay que fijar un nivel de referencia. Vamos a fijar el nivel de referencia en el punto o en la sección 2, ¿correcto? Ahí lo vamos a fijar en la parte baja. Entonces planteamos la ecuación de Bernoulli. Y en la sección 1, el líquido va a pasar con una cierta rapidez. Por lo tanto, ahí tenemos el término, entre comillas, de la energía cinética. La sección 1 se encuentra a una cierta altura respecto de este nivel de referencia, que se encuentra en el punto o en la sección 2. Por lo tanto, entre comillas, hay energía potencial gravitatoria, entre comillas, densidad, gravedad por altura. Luego, ¿quién ejerce presión en la sección 1? Quien ejerce presión en la sección o en el punto 1 es la presión atmosférica. Ahí está, P sub 0. Ahora vamos a la sección o el punto 2. Ahí el líquido, el agua, va a pasar con una cierta rapidez. Por lo tanto, hay energía cinética.
Y ahí tenemos entre comillas esa energía cinética, un medio de la densidad del líquido por la rapidez en la sección 2 elevado al cuadrado. ¿Más quién? El término de la energía potencial gravitatoria. Pero si yo asumo este como el nivel de referencia, entonces la altura vale 0. Y dicha energía se cancela, ya no existe, no aparece aquí. Luego hay que sumar la presión, y quien ejerce presión en la sección 2 es la presión atmosférica. De ahí se va a cancelar P sub 0, ¿correcto? Se va a cancelar ahí P sub 0. Se cancela él con él se va. Ahora, con lo que me queda, vamos, siguiente paso, con lo que me queda. Ahí, por ejemplo, tengo la rapidez en la sección 1 al cuadrado, y por acá tengo la rapidez en la sección 2 al cuadrado. Yo quiero conocer la rapidez en la sección 2. Entonces, para ello es necesario expresar la rapidez de la sección 1 en función de la rapidez en la sección 2. ¿Y eso cómo lo obtengo? De la primera proposición. En la primera proposición habíamos obtenido esa relación. Entonces, de ahí despejando, ¿qué se obtiene? Que la rapidez en la sección 1 es igual ¿a quién? A 1/3 de la rapidez en la sección 2. Esa rapidez en la sección 1 se ha reemplazado justamente aquí. Ahí tenemos la rapidez en la sección 1 elevada al cuadrado. En el siguiente paso lo hemos reemplazado por su equivalente, que es 1/3 de la rapidez en la sección 2. Y esto luego elevado al cuadrado. Bien, luego de ello, despejando se obtiene que 4/9 de la rapidez en la sección 2 elevada al cuadrado es igual a g por h. Y es que también hay que tener en cuenta que en esta expresión se ha cancelado luego la densidad. Ahí se canceló luego esa densidad también. ¿Correcto? Por eso que aquí ya no aparece la densidad, ya se canceló. Finalmente, 9 va a pasar a multiplicar y 4 va a pasar a dividir. Y a ello le vamos a sacar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 9 nos queda 3 y la raíz cuadrada de 4 nos queda 2. O sea, tendríamos ahí 3 medios. 3 medios o 1,5. ¿De quién? De la raíz cuadrada de g por h. Esta sería entonces la rapidez del líquido en la sección o en el punto 2. Pero aquí se observa que es diferente lo que nos han propuesto con lo que se ha obtenido. Por lo tanto, la tercera proposición debe ser falso. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Ahora, no se asusten, no se asusten. Como este tema de hidrodinámica es relativamente nuevo en la pre, es poco probable que se les pregunte. Y si en caso les llegaran a preguntar, va a ser muy sencillo, casi para reemplazar. Es poco probable que se llegue a utilizar la ecuación de Bernoulli en un examen. Es poco probable. Bien, hasta ahí tomen la captura para pasar luego a la siguiente diapositiva. Entonces, hasta aquí hemos hecho los problemas 1, 2, 3. Luego hicimos esos dos problemas con numeración 5. Luego planteamos el problema 4. De ahí nos pasamos al problema 8. Y ahora estamos retrocediendo al problema 7. Entonces, ¿qué problema falta? El número 6. ¿Sí? Aún queda pendiente el número 6. Bien, continuamos. Y para hacer el problema 6, primero tenemos que analizar lo que es la tensión superficial. Nos dice que la tensión superficial es un fenómeno de origen molecular que se manifiesta principalmente en la superficie libre de un líquido, debido a una fuerza resultante que experimenta cada una de las moléculas de la superficie del líquido. En resumen, la tensión superficial se manifiesta o se da principalmente en la superficie del líquido. Ahora, ¿cómo determinar la tensión superficial de un líquido? Existen diferentes tipos de experimentos. Uno de ellos es el siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos un elemento en forma de embudo. Él se va a desplazar lentamente hacia abajo hasta que haga contacto con el líquido. Una vez que este elemento en forma de embudo ha hecho contacto con el líquido, luego se va a elevar lentamente,
pero aumentando gradualmente la fuerza con la cual se está elevando. Ahí se va a observar que las moléculas de líquido se están adhiriendo, entre comillas, se están pegando, sí, están pegadas entre comillas, a las moléculas de este material en forma de embudo. Pero va a ocurrir lo siguiente, que por una cierta fuerza dada, se va a desprender, va a perderse esta interacción de las moléculas de líquido con este elemento en forma de embudo. En ese instante que se ha perdido esa interacción, ahí se mide, ahí se observa cuánto es esa fuerza que ha sido aplicado. Y ahí se obtiene entonces esa fuerza de tensión superficial. Con esa fuerza de tensión superficial ya podremos conocer la tensión superficial. Esto se define como el cociente de la fuerza de tensión superficial entre la longitud. Esa longitud para este ejemplo, esa longitud para este ejemplo sería todo este contorno. Todo este contorno de color lila sería en este caso la longitud, ya que en ese contorno hubo la interacción de las moléculas de líquido con ese elemento en forma de embudo. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura, teniendo en cuenta entonces que la tensión superficial se manifiesta principalmente en la superficie libre de un líquido. Y ahora su unidad de medición en el sistema internacional es el newton metro, ya que esa fuerza de tensión superficial se mide en newton y esa longitud se mide en metros. Para que esto se comprenda mejor, justamente vamos a hacer ahora el problema número 6, que tiene que ver con la tensión superficial. ¿Sí? Hasta ahí pueden tomar la captura, teniendo en cuenta que la tensión superficial es una fuerza que se encuentra o se manifiesta principalmente en la superficie libre o en la superficie superior o en la parte superior de un líquido. Bien, continuamos y finalizamos con el problema número 6. Y también les dejo ahí las claves de los ejercicios de casa. Nos dice, un aro delgado de 70 milímetros de diámetro es colocado horizontalmente en la superficie de un líquido. Entonces ahí se ha colocado ese aro delgado. Luego nos dice lo siguiente, si la mínima fuerza para separar el aro de líquido es 44 por 10 a la menos 4 newton, determine la tensión superficial del líquido. Veamos. Sabemos que la tensión superficial es la fuerza de tensión superficial entre la longitud. Esa longitud va a ser sencilla de evaluar porque esa longitud sería todo este contorno. Ahí tenemos ese aro. Ese aro tiene un contorno o toda una longitud. ¿Y esa longitud cómo se evalúa? Como 2pi por el radio. Pero lo que yo tengo como dato es el diámetro. Entonces esto le voy a dar forma. Ahí está pi por 2 veces el radio. Y 2 veces el radio es justamente ¿quién? El diámetro. Por lo tanto, esa longitud sería sencillamente pi por el diámetro. Entonces, esto que está en el denominador, ya sé cuánto vale. Ya sé qué expresión tiene. ¿Qué falta conocer? Esa fuerza de tensión superficial. Justamente en el esquema anterior o en la diapositiva anterior yo les comentaba que se introduce lentamente ese elemento, luego se eleva y se va aumentando gradualmente la fuerza, de tal manera que en cierto instante se pierde la interacción de las moléculas de líquido con las moléculas de ese elemento. En ese instante que se pierde la interacción, en ese instante se determina cuánto vale esa fuerza aplicada, ya que esa fuerza aplicada coincide justamente con la fuerza de tensión superficial. Y eso es justamente lo que nos mencionan aquí. Dice, si la mínima fuerza para separar, para romper esa interacción, es 44 por 10 a la menos 4 newton. Por lo tanto, esta fuerza de tensión superficial tiene ese valor. Ya lo tenemos todo. Ahora sí lo pasamos a limpio y culminamos con el problema. Ahí graficamos las fuerzas de interacción de las moléculas con el aro. Todas ellas nos da como resultado esa fuerza de tensión superficial. Luego, este aro se ha elevado con una cierta fuerza que se ha ido aumentando gradualmente,
hasta una fuerza de 44 por 10 a la menos 4 newton. En ese instante se pierde la interacción. En ese instante, entre comillas, el sistema se encuentra en equilibrio. De ahí que sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo, justamente en ese instante. De ahí se obtiene entonces que esa fuerza de tensión superficial debe ser igual a esa fuerza F, 44 por 10 a la menos 4 newton. Y la longitud habíamos deducido que debe ser pi por el diámetro. Todo ello vamos a reemplazar en la definición de la tensión superficial. Ahí reemplazamos 44 por 10 a la menos 4 newton entre quién, pi por el diámetro. Y por dato dice que pi va a ser considerado como 22 séptimos. Ahí está, 22 séptimos. Y esto por el diámetro, 70 mili 10 a la menos 3. Evaluando esto se obtiene finalmente que la tensión superficial de ese líquido es de 20 por 10 a la menos 3 newton metro. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Y con esto hemos finalizado los problemas. Ahí también les dejo las claves de los ejercicios de casa. Y, a ver, hasta aquí también verifiquen a ver que no salte ninguna diapositiva. También verifiquen que he planteado todos los problemas. Hice el problema 1, 2, 3. Luego hice esos dos problemas con numeración 5. Luego pasé al problema número 4. De ahí hice un salto largo hasta el problema 8. De ahí retrocedí al problema 7. Y de ahí finalmente el problema 6. Ahí verifiquen que no les falte ninguna diapositiva, ningún problema. Bien, jóvenes, entonces eso sería todo por mi parte. Cuídense mucho, sigan estudiando y mil disculpas por la interrupción por el internet. Mil disculpas. Bien, jóvenes, muchas gracias también por su participación, su atención y tolerancia. Cuídense mucho.